Le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora María Eugenia Barrientos, quien es especialista en farmacología, microbiología y bioquímica, con quien vamos a hablar acerca de el síndrome Guillain-Barré y qué podemos aprender acerca de este síndrome y cuáles son las características y los síntomas. Así que, José Carlos, si quieres iniciar. Sí, doctora, aquí estamos Marcela Porta, María Dolores Arias y José Carlos Ortega, su servidor, muy contentos de tenerla. No sé si ha escuchado las noticias en Guatemala, pero en varios departamentos en el suroccidente, bueno, y uno en el occidente, se ha encontrado una enfermedad neurológica aguda, así le han llamado, con todos los síntomas del Guillain-Barré. Y pues ahorita ya se está diciendo que lo más seguro es que es Guillain-Barré, pero pues tal vez el hecho de que esté focalizado causó alguna intención, más bien causó la duda de si era Guillain-Barré o no. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes de Libertópolis. Me dicen si el sonido está bien. Perfecto. Súper bien, perfecto. Mejor que el nuestro. Muchísimas gracias. Contenta de conectar con Guatemala. Ya tenía un rato de no poder platicar con ustedes y de ver cómo están las situaciones en general con respecto a salud. Pero hay varias cosas que aclarar. Lo primero es, cuando tú hablas de un síndrome, tú estás hablando de un grupo de síntomas que están caracterizando algo que tú estás viendo como médico. O sea, un síndrome no es una enfermedad, es un conjunto de síntomas que te llevan a lo que el paciente está teniendo. Entonces, cuando tú dices síndrome de Guillain-Barré, estás hablando de un paciente que comienza con debilidad muscular, no se puede sostener, siente entumecimiento de las piernas, de los pies, hormigueo, y son todos esos síntomas que son los que te llevan a decir que el paciente tiene Guillain-Barré. Pero Guillain-Barré realmente es el resultado de una enfermedad. Guillain-Barré no es una enfermedad solita, sino que viene por algo. Entonces, esa es la parte como que me parece como más importante. Cuando se habla de una enfermedad neurológica, es lo mismo que te dijera yo de una enfermedad digestiva, una enfermedad oftalmológica. Es totalmente inespecífico. O sea, nadie te está diciendo nada. Y eso llama la atención, porque cuando tú tienes casos de Guillain-Barré, lo que tú tienes antes de eso son enfermedades virales. Y lo que tú quieres descubrir es qué virus te ha llevado a que el paciente presente un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, ¿cuáles son los virus que te pueden llevar a un síndrome de Guillain-Barré? Y la segunda pregunta ¿es el virus el que te da Guillain-Barré? ¿O la forma en que se defiende el cuerpo el que te da Guillain-Barré? Entonces, no es el virus el que te da Guillain-Barré, es el sistema inmune que te da Guillain-Barré. Entonces, tú puedes tener el virus, vamos a dar un ejemplo, los virus que pueden llevar a darte un proceso inmune que inflame el sistema nervioso periférico. Eso es los síntomas que da una inflamación del sistema nervioso periférico. Entre estos tenemos los virus del sarampión, los virus herpes tipo 1, tipo 2, el citomegalovirus, y tenemos también el virus del Epstein-Barr, que es el más conocido, que te puede llevar a un síndrome de Guillain-Barré. Pero todo se resume a que no se trató adecuadamente el proceso viral inicial. Si tú no tratas el proceso viral inicial, desinflamando a tu paciente, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero, tú tienes la respuesta del cuerpo al virus cuando entra. El virus tiene un receptor donde se pega, y es donde se pega en el receptor que te va a dar la sintomatología. Vamos a poner el ejemplo. El coronavirus tiene receptores a nivel digestivo y a nivel respiratorio. Entonces, ¿qué síntoma va a dar? Síntomas respiratorios, rinitis, congestión, tos,
y síntomas digestivos, diarrea, dolor abdominal. No puede dar otros síntomas que no sean donde están sus receptores. Si hay otros síntomas, eso es ya por un proceso inflamatorio que se ha prolongado, por una respuesta de citoquinas, que es totalmente la respuesta inmune de tu cuerpo. Esa es la que te termina dando los otros síntomas que uno escuchó, pero no el coronavirus. Cuando tú oías que podía haber una hepatitis, por darte el ejemplo, no era el coronavirus, porque no hay receptores a nivel hepático. Y eso es muy importante entenderlo. Hablando, por ejemplo, de los virus como el herpes 1, herpes 2, en Guatemala he tenido yo pacientes, por ejemplo, recientemente pediátricos de el virus pie, mano, boca. Es un tipo de herpes virus. Por lo tanto, ese tipo de casos tú tienes que cuidarlos y darles tratamiento adecuado desde el día 1 o 2, sin perder tiempo. Y también entusiasmar no solo a los colegas, sino que a la población a sacarse exámenes de laboratorio, porque te van a guiar más correctamente por lo que está paseando el paciente, sobre todo cuando tú tienes casos que están afectando o que están dándote sintomatología del sistema nervioso periférico. Entonces hay que sacar el hemograma completo, la proteína C reactiva, la eritrosedimentación para buscar si es un proceso inflamatorio lo que te está dando los síntomas, si es un proceso viral, si estás ante un proceso bacteriano. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna inquietud de ustedes. Sí, doctora. Sí, Marcela. Muchas gracias. Primero agradecerle que nos acompañe el día de hoy, luego mencionar también que es la primera plana de nuestro diario sobre 2 fallecimientos a causa de este padecimiento. Mis condolencias para este señor de 43 años, el nombre no aparece, me imagino que quisieron permanecer en el anonimato, y para la familia también de Luisa Vázquez, que es un caso que nos llama mucho la atención porque con 20 añitos, ¿verdad? Y reina de los Juegos Florales, en la flor de la juventud, la verdad es que nos da muchísima pena y acompañamos a las personas en su dolor y en su preocupación. Como estamos informándonos sobre este asunto que es el sistema inmune que reacciona de alguna forma al virus, ¿qué recomendaciones podríamos tener para fortalecer el sistema inmune y evitar ahorita que, digamos, entendemos que no es contagioso, pero si quisiéramos de alguna manera evitar esto, ¿qué recomendaciones nos podría dar al respecto? Yo creo que ahorita vamos a corregir una de los grandes errores que hay en lo que yo llamaría el Vox Populi, que es cómo hago para mejorar mi sistema inmune. En primer lugar, para si un médico quiere saber cómo está el sistema inmune de su paciente, lo primero que tú sacas es un hemograma completo y ahí tú vas a saber cómo están sus glóbulos blancos, que son básicamente el ejército que tenemos para defendernos de las enfermedades. Ahí tú vas a ver los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos, ahí tú vas a ver si hay algo de tipo alérgico, ahí vas a ver tú si hay una mononucleosis porque se levantan los monocitos. O sea, hay mucho que el médico ve a través de los exámenes de laboratorio para poder guiar al paciente. Pero en este tipo de procesos, tú no quieres un sistema inmune que esté elevado. Tú quieres un sistema inmune normal. Tú no quieres elevarlo porque estás hablando de que lo que sucede es que es como que el sistema inmune empieza a atacar de manera desordenada. Y si tú tienes un sistema inmune robusto, vas a tener una respuesta robusta. Voy a darte un ejemplo. Si un paciente tiene un lupus eritematoso, es una enfermedad inmune, ¿de acuerdo? Tú no quieres levantar el sistema inmune en una respuesta inmune que te está dando sintomatología. En todo caso, tú quieres aquietar el sistema inmune. Quieres que no esté robusto. Por eso es que a los pacientes con lupus se les da inmunosupresores. Tú bajas la respuesta para que no se autoataque el cuerpo. Entonces, volviendo a los casos virales que pueden terminar en un síndrome de Guillain-Barré, lo que sucede es que por no haber desinflamado adecuadamente al principio, el sistema inmunitario continúa su cascada hasta darte la respuesta adaptativa, que es la de las células T,
para los doctores, ¿verdad? Es una respuesta de las células T y de los anticuerpos, que son los que vienen a darte un proceso inflamatorio de la fibra nerviosa periférica. Al inflamarte el sistema nervioso periférico, el paciente comienza a sentir debilidad muscular de acuerdo al sitio nervioso que esté inflamándose. Y es así como la sintomatología podría llegar a inflamar los axones o los nervios periféricos que están actuando sobre el diafragma, que es el que te permite respirar. Y por eso es que los pacientes pueden morir, porque puede haber un paro respiratorio, por darte un ejemplo. Entonces, volviendo, uno de los grandes errores que se han cometido en la parte de la educación médica es enseñarle a los doctores a dar acetaminofén y paracetamol en vez de desinflamar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú quitas los síntomas y el paciente piensa que ha mejorado, pero tú no estás desinflamando. Entonces, tú dejas el sistema inmune innato, que es el primero que reacciona, el localizado, para que solito haga el trabajo de englobar el virus, de destruirlo. Pero tú no estás ayudando a que el proceso inflamatorio pare. Entonces el proceso inflamatorio empieza a extenderse. ¿Hacia dónde se extiende? Esa es una buena pregunta. Hacia los vasos sanguíneos, hacia el endotelio. ¿Y por qué eso es muy peligroso? Porque el endotelio es una ramificación que va para todos lados. Si va al corazón, tú tienes pericarditis, miocarditis, un proceso inflamatorio en el corazón. Si esto se prolonga y se va al sistema hepático, una hepatitis, un proceso inflamatorio hepático. Hepatitis solo significa inflamación del hígado. Luego el médico tiene que descubrir por qué. Si el sistema endotelial se va a la parte muscular, empezamos a afectar el sistema nervioso periférico y tenemos debilidad muscular, calambres, adormecimiento de manos, de pies. Entonces vuelvo a lo mismo. El principio es desinflamar. Y a veces tienes que desinflamar no solamente con AINES, sino que tienes que desinflamar con esteroides en baja dosis o de acuerdo a lo que el doctor crea conveniente, teniendo siempre en cuenta que el paciente diabético tiene que estar controlado de su azúcar, porque mucho paciente diabético tiene tratamiento, pero no está controlado porque tú le sacas la glicemia en ayunas y tiene glicemias de 130, 140. Eso no es estar controlado. Y entonces el paciente diabético también tiene ya de por sí un problema, muchas veces de una neuropatía, una afección del sistema nervioso periférico, lo mismo por un proceso inflamatorio crónico, porque ha permanecido con niveles altos de azúcar en sangre, que ha venido a dar un proceso inflamatorio a nivel del sistema nervioso y del endotelio de los vasos sanguíneos. Por eso es que el paciente diabético también tiene problemas de la vista, porque se ha afectado el sistema endotelial circulatorio de los ojos, por dar un ejemplo, en una enfermedad distinta. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, una duda. Sí, yo tengo, le habla María Dolores Arias, y voy entendiendo, doctora, que aquí la clave es tratarlo a tiempo, y usted decía desde el primer día, este tratamiento y esta inflamación. Pero también hablaba de que hay inflamaciones crónicas. ¿Cómo podemos, y habló de hacer una hematología o un hemograma completo? ¿Cómo, como paciente, o sea, como el que tengo esta enfermedad o tengo estos síndromes o estos síntomas, qué síntomas debo ponerle atención que me hagan llevar a un doctor? Porque muchas veces también como paciente minimizamos, es que por el clima, porque hace frío, porque hace calor, porque caminé mucho, ¿qué cosas debemos ponerle atención, doctora? Y para ir con el doctor, y qué también deberíamos saber que deberíamos llegar con una hematología, o que debería el doctor pedirnos una hematología para descartar este proceso inflamatorio. Sí, yo pienso que siempre es importante, cuando tú tienes una alerta en salud, es importante no jugártela. Entonces, en el tercer o cuarto día de enfermedad, sacar un hemograma completo, plaquetas, una proteína C reactiva,
una interleucina 6 a los pacientes que puedan económicamente pagarlo. Y estas son las cosas que para mí un Estado debe pagar para su gente. La que no tiene económicamente las posibilidades, es aquí la ayuda principal. No tanto en darle acetaminofén gratis a un paciente, porque no desinflama, le quito los síntomas, se va a la casa y luego viene con una cosa peor, sino que es realmente mandar un estudio donde no solo el paciente va a saber qué tiene, sino que el médico aprende, porque el médico aprende a ver lo que pasa a nivel hematológico y empieza a entender cómo se comportan los diferentes virus. Yo puedo ver un virus herpes hoy y mañana ver otro tipo de herpes tipo 2 y después ver una mononucleosis infecciosa. Pero si yo como médico nunca mando un hemograma completo plaquetas, jamás voy a entender cómo el sistema inmune trabaja. Nunca voy a poder diferenciar qué es lo que hace la diferencia a nivel sanguíneo de lo que yo estoy observando en la clínica. Entonces no solo es importante el examen físico que puede tener un paciente, sino que también el examen de su hematología y también de la respuesta inflamatoria que tiene el paciente. Algo bien importante no es lo mismo que te llame un paciente que tiene ya calambres, que tiene adormecimiento de manos, que no siente cuando pone los pies en el suelo. Estás hablando que ya estás ante una consecuencia de algo. Aquí los médicos tenemos que adelantarnos a tratar al paciente cuando está con su proceso viral. Claro. Cuando tienes a un niño con herpes en la boca, cuando tienes a un paciente que se presenta con un rash en la piel, tú tienes que adelantarte a dar un buen tratamiento antiinflamatorio en ese momento. Pero muchas veces estos pacientes solo tienen acetaminofén y vitaminas. Doctora, una de las situaciones que resultó un poco confusa en esta enfermedad neurológica aguda aquí en Guatemala recientemente y que tiene todos los síntomas de Guillain-Barré es que estaba posicionada geográficamente. Uno pudo haber pensado que por ser la cantidad de casos que están pasando, que ya pues van alrededor de 50 y pues 2 fallecidos, uno podría pensar que fue porque qué sé yo, se propagó alguna enfermedad que sí es contagiosa, como por ejemplo hepatitis o el Zika o el COVID. De hecho, pues en los meses de diciembre y alrededor de esto hubo COVID en Guatemala en alguna manera. Pero también uno podría pensar que fue vacuna contra el COVID. Yo tengo un caso específico en la familia que pues resultó con Guillain-Barré después de una vacunación, después de la tercera dosis, solo lo quiero adelantar ahí. Y después, pero hay algo importante. Cuando ya estás en los síntomas de Guillain-Barré, o sea, esos síntomas iniciales, la pérdida de fuerza, el cosquilleo en las extremidades, cosquilleo en la mandíbula. Ese sí es un punto de no retorno, que hay que ir al médico. Pero deberías ir antes, ¿no? Bueno, sí, pero digamos como aquí está el paso entre la infección inicial viral, que puede ser 2 o 3 semanas antes, y después tienes esta situación donde ya tienes los síntomas de Guillain-Barré. O sea, este es un punto de no retorno. No puedes estar con agüitas ni con, como tú decías, acetaminofén, sino que hay que ir a tratar esta enfermedad, no solamente con el médico, sino muy posiblemente hospitalariamente. Sí, es correcto. O sea, hay que buscar ayuda inmediatamente y siempre lo primero es desinflamar al paciente, porque lo que hace que el paciente vaya perdiendo la fuerza es que inflamatoriamente vas perdiendo la capa de mielina, que es la que va sobre el nervio, y una vez se va perdiendo esa capa de mielina, tú vas perdiendo la posibilidad de que el impulso nervioso llegue a ese músculo donde se está perdiendo la mielina que recubre el nervio. Entonces, sí es importante buscar ayuda inmediatamente para que seas atendido. Una cosa bien importante que mencionaste es la vacuna de COVID, la de RNA mensajero, lo que tiene que ver con vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Definitivamente, no cabe la menor duda, sobre todo Pfizer y Moderna han causado en algunos pacientes enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes que todavía tú no ves cuando mandas exámenes de laboratorio,
reflejado, como vería reflejado un lupus eritematoso, una artritis reumatoidea, por darte un ejemplo, con un látex RA, que es un examen que tú mandas de laboratorio. Pero la sintomatología es idéntica, o sea, el paciente está con dolores articulares, el paciente no puede cerrar la mano, hablando de una artritis. Los pacientes que han tenido sintomatología parecida al lupus tienen un rash en la cara, muchas veces intensamente rojo en los cachetes, sobre todo mucho en las niñas, en las mujeres, en la edad adolescente. Tenemos también pacientes con que han tenido Guillain-Barré, ya salieron de Guillain-Barré. Personalmente, en los pacientes que a mí me han buscado, hemos tenido 4 casos. Ahorita hay un caso de un paciente joven, también iniciando sintomatología. Y es bien importante iniciar, en mi caso, con esteroides a desinflamar al paciente. Mandar los exámenes de laboratorio pertinentes para ver dónde está el paciente, y también se hace estudio electromiográfico para ver qué músculos están afectados y qué tanto están afectados. Hablábamos de que Guillain-Barré no es una enfermedad, es un grupo de síntomas debido a enfermedades mal cuidadas anteriores. O sea, tú estás viendo una respuesta inmune tardía que te va a dar Guillain-Barré. Entonces, ¿qué estás viendo en los lugares de Guatemala que están hablando de estos síndromes? Estás actuando tarde. Tienen que ir a ver qué proceso viral tuvo las personas hace 2 semanas, 15 días, qué fue lo que les dio, para que empiecen a investigar realmente qué tipo de proceso viral fue. Ahorita tenemos mucho hisopado de coronavirus positivo, pero no es COVID. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya nos acostumbramos a ver el hemograma de un paciente con coronavirus. El coronavirus baja las plaquetas. Tú ves un paciente con una enfermedad aguda, o sea, actual de COVID, en su 3er o 4 día de enfermedad con plaquetas de 300,000, ese paciente no tiene COVID. El COVID levanta los monocitos, el paciente no tiene monocitos elevados, eso no es COVID. No importa cuántos hisopos te salgan positivos. Acordémonos que el hisopado podría ser una prueba de ayuda al médico, pero no es un diagnóstico definitivo. Y eso es bien importante. Porque entonces puedes estar ante una enfermedad de mononucleosis, por darte el ejemplo, que puede darte un síndrome de Epstein-Barr, un síndrome de Guillain-Barré, si tú no lo tratas correctamente el proceso inflamatorio, pero viene el paciente con un hisopo positivo de COVID y tú pensando que esto es coronavirus. Es bien delicado, por eso las cosas de salud. Por eso no puedes guiarte con pruebas. Es como las pruebas de embarazo. Te puede salir positiva, pero realmente el paciente no está embarazada, la mujer no está embarazada. Son pruebas de apoyo, pero no son diagnósticos definitivos. Entonces, por lo que vamos entendiendo, aquí una de las claves es la detección temprana, en lugar de darte cómo aliviar los síntomas, es ir, claro, a la raíz, y el tema es la desinflamar. La desinflamación. Y esto te puedes apoyar con el tema de estas hematologías completas, como para ir encontrando estos patrones que se pueden ir dando en la población, en este caso, en estas áreas específicas. Es correcto. O sea, en los laboratorios clínicos tú tienes cómo sacar pruebas de cómo se da un proceso de tipo inflamatorio. También está para ver cómo está reaccionando tu sistema inmune. Tú puedes ver cómo está reaccionando tu sistema inmune, tu complemento, las interleuquinas. Hay varias cosas importantes que el médico puede mandar. Algo muy interesante es que si tú tienes que en una región tienes varios casos de Guillain-Barré, lo que tú tienes que averiguar en ese pueblo o en esa zona o en esa ciudad es qué pasó hace 15 días ahí de procesos virales. Habían bastantes pacientes con úlceras en la boca o con fuegos que le llama la gente en sus labios. Entonces hay que investigar qué tipo de virus, ¿fue un tipo de herpes virus? ¿O tuvimos más pacientes con dolor de garganta, con tos y con dolor en el cuello? ¿Cansancio? ¿Podemos sospechar mononucleosis?
Podemos ir a ver si lo que era mononucleosis infecciosa, y lo que estamos viendo ahorita es la respuesta tardía del sistema inmune porque no controlamos bien el proceso inflamatorio del paciente. Una pregunta, Sí. doctora, solo en el tema del proceso de la inflamación, ¿cuáles son los síntomas que como paciente podemos detectar? Por ejemplo, el dolor de garganta, ¿cómo podemos como detectar a tiempo que hay un proceso inflamatorio? Los procesos inflamatorios siempre te dan sintomatología, leve o moderada o severa. Si tú tienes un proceso inflamatorio en tu nariz, entonces vas a tener rinorrea, vas a tener mocos claros transparentes. Acordémonos que también las alergias te dan un proceso inflamatorio, por eso es que las personas alérgicas también tienen una rinitis. Si tú tienes un proceso inflamatorio en garganta, vas a tener dolor de garganta. Si tú tienes un proceso inflamatorio a nivel de los bronquios, vas a tener tos. O sea, cada proceso inflamatorio tiene un grupo de síntomas. Entonces tú lo que tienes que hacer siempre es tratar el proceso inflamatorio desde los primeros días. Un catarro te da un proceso inflamatorio. Trátalo con antiinflamatorios, no le des solamente acetaminofén. Claro, hay pacientes que el catarro lo pueden manejar solos, su sistema inmunitario puede responder adecuadamente, pero no todos los casos van a resolver su catarro de manera correcta. Entonces, como médico, tú tienes que ayudar porque tú no quieres que lleguen casos de síndrome de Guillain-Barré por no haber tratado adecuadamente un herpes virus, por ejemplo, o una mononucleosis. La mononucleosis, por ejemplo, se caracteriza por mucho cansancio. Entonces, un paciente que te diga, me siento cansado, estoy agotado, tengo dolor de cabeza y me molesta un poco la garganta, tú tienes que ir a descartar mononucleosis. Como doctor, si te llega a la clínica, hay que buscar ganglios cervicales, ganglios axilares. También son procesos inflamatorios a nivel de los ganglios. Yo Doctora, creo que hay que ver mucho aquí la parte pediátrica de ir, vamos a ver, mostrando o enseñando una nueva forma de tratar, ya no con acetaminofén, sino que con AINES, con antiinflamatorios, el que el doctor crea más conveniente. Por darte un ejemplo, aspirina no vas a ocupar en un niño, está contraindicado porque puede dar síndrome Rayet. Entonces tú tienes que ir evaluando qué grupo tienes frente para ver qué antiinflamatorio vas a ocupar, si vas a ocupar solo ibuprofeno, si vas a ocupar naproxeno. En mi experiencia particular, yo no tuve ningún paciente con problemas de la presión arterial con ibuprofeno he dado ibuprofeno en los tiempos de COVID, en los tiempos actuales. Yo nunca he tenido un problema, pero sí lo tuve con naproxeno cuando el paciente, en vez de tomarlo 2 veces al día, lo tomaba como que era ibuprofeno 3 veces al día. Entonces, en ellos sí tuve que elevó la presión arterial. Entonces, aprendí por dar naproxeno a un grupo, ibuprofeno a otro grupo, aprendí la diferencia. También si vas a ocupar, además de una INES, vas a ocupar un esteroide para ayudarte. Nunca esteroides en alta dosis sin tener un control de tu paciente, porque altas dosis de esteroides pueden elevarte el azúcar en sangre de pacientes diabéticos. Tú tienes que saber eso también para poder manejarlo de la mejor manera. doctora, estamos casi al final de la entrevista. En Guatemala, de las cosas que se han dicho acerca de lo que hay que hacer, o sea, el Ministerio de Salud y Asistencia Social está en alarma, en alarma roja, pero para mientras nos ha dado algunas recomendaciones y algunas de ellas pues son las naturales de toda la vida, ¿no? O sea, y te las leo ahorita, dice lávate las manos. Lavarse las manos. Sí, higiene al cocinar los alimentos. Mascarilla. Sí, y la hidratación adecuada. O sea, estas son cosas como que muy normales. Son estas, o sea, yo entiendo que esto hay que hacerlo siempre. Lavarse las manos, higiene, cocinar alimentos y la hidratación adecuada son cosas de siempre. Pero ¿hay alguna otra prevención? O sea, tú has hablado específicamente acerca de cuando tienes un proceso
proceso viral, cuidar la inflamación. Y de la forma en que nos has dicho ahorita, o sea, si es pediátrica o si es con los diferentes tipos de medicamento, ya sea aspirina, ibuprofeno o naproxeno, o sea, tienes que consultar al médico. O sea, estamos hablando de que hay que ir al médico. Siempre, acuérdate una cosa, tú puedes ver al médico si tienes un médico cerca, ¿verdad? Pero también tienes casos de gente que para llegar a un médico, estamos hablando que le tarda horas, a veces no puede dejar la casa porque hay unos niños chiquitos, pero si tú tuvieras un sistema de comunicación con un médico, donde el médico te pueda guiar en lo que tú llegas al centro de salud, en lo que tú llegas a la consulta, tú no pierdes tiempo. Yo puedo indicarle a un paciente por vía telefónica que se saque un hemograma completo, plaquetas y ver qué es lo que está pasando y no pierdo tiempo. Entonces, lo importante es que tú no pierdas tiempo. Una persona adulta que se toma una tableta de ibuprofeno 200, ¿se va a causar daño? No. Solamente que el paciente tenga una reacción alérgica al ibuprofeno, que ya se sepa que no a esta persona le da una reacción alérgica, pues no puede tomar ibuprofeno. Pero un paciente que toma una dosis correcta de ibuprofeno, que desinflama y mientras busca ayuda, es correcto a que tú no hagas nada, absolutamente nada. También tenemos errores médicos en todo el mundo. En Estados Unidos he visto recetas de ibuprofeno 600. He visto recetas de ibuprofeno 800. Esas son dosis incorrectas. La dosis más alta que tú puedes dar en un adulto, llamando adulto arriba de los 16 años, es 400 miligramos cada 8 horas, no más de eso. Pero tú vas a una farmacia y te venden 600 y te venden 800. Porque ha habido un mal prestigio del ibuprofeno. Luego te empiezas a pensar tú, ¿a dónde está el error? Si es el medicamento o la forma en que se da. Todo eso es muy importante darlo a conocer para que pare la venta de ibuprofeno 600, ibuprofeno 800 a nivel de farmacias. Y eso tendría que estar regulado a nivel del Ministerio de Salud. Entendiendo en la farmacología cuál es la dosis más alta que tú puedes dar también. La dosis más alta podría ser 1200 en el día, pero que la dosis sea 1200 diarios no significa que yo le voy a dar 600 en la mañana y 600 en la noche al paciente. ¿Por qué? Porque le voy a causar una gastritis, porque es una dosis muy alta para dársela al paciente. Yo tengo que repartirlo en 400, 400, 400. Excelente. Entonces hay mucha cosa que tenemos todavía los médicos que corregir. Muchas veces que se nos enseñó incorrectamente, por ejemplo, el acetaminofén. Esa fue una enseñanza a nivel de salud, que corrías menos riesgos, menos peligros si tú dabas acetaminofén al paciente. Pero eso es un error, porque yo al paciente le quito los síntomas, pero no trabajo en el proceso inflamatorio, que es el que me va a dar los problemas. Adelante. Sí, yo quería hacer Gracias. Ahorita en la última pregunta que hiciste, José Carlos, me respondió realmente a varias preguntas que yo tenía con respecto a esa accesibilidad que tenemos los guatemaltecos a los servicios de salud. Entonces yo solo quería hacer como un pequeño resumen y bueno, lo importante aquí es desinflamar. Algo que pueden comenzar a hacer las personas si comienzan a tener los síntomas y comienzan a sentirse preocupados por esto, es comenzar a tomar antiinflamatorios, aspirina contraindicada para los menores y obviamente hay mucha gente que es alérgica a la aspirina, entonces podrían optar por un ibuprofeno, pero de 400 gramos, no más. Pues seguir las instrucciones es importante, ¿verdad?, a la hora de tomar medicinas y no perder el tiempo, intentar llegar a un puesto de salud para pedir exámenes de sangre y poder descartar de alguna manera qué examen podemos solicitar, digamos, para agilizar y no perder tanto el tiempo en función de un diagnóstico. Acordémonos de que estamos hablando, si tú estás pensando como una población en general, tenemos que pensar también en la parte económica. Entonces, lo primero que tiene que hacer el médico es al tercer día de enfermedad, no antes, porque tú no ves los cambios hematológicos hasta el tercer día de enfermedad. Entonces, mandar un hemograma completo, plaquetas y una proteína C reactiva es lo básico.
Tú vas ahí vas a ver el proceso inflamatorio, la respuesta del paciente inmunitaria, vas a ver cómo está la parte de hematología, glóbulos rojos, si hay anemia, no hay anemia, si el paciente tiene una alergia al mismo tiempo que un proceso infeccioso, viral o bacteriano. Eso es lo que se me hace a mí importante. Hablaba yo hace unos años de cómo un examen de sangre de una hemática completa te está costando en muchos lugares, por darte un ejemplo, $3. Entonces, como Ministerio de Salud, yo me enfocaría en darle eso a mi paciente y no dar medicina gratuita de un solo, sin antes entender qué tiene mi paciente. Yo puedo dar nada más la medicina gratuita antiinflamatoria en ese momento, pero no me atrevería a darle un tratamiento al paciente y decirle, váyase a su casa, sin decirle, regrese en 3 días, quiero saber de usted cómo va, porque los pacientes se van con el tratamiento y muchas veces ya no regresan, y luego tú estás viendo el síndrome de Guillain-Barré, que es una respuesta tardía de un sistema inmune por un proceso inflamatorio que nunca fue tratado correctamente o nunca terminó de desinflamar el paciente. Pues muchas... Perdón. Sí, perdón, adelante. No, muchísimas gracias. No. Eso iba a comentarte. Pues muchísimas gracias, doctora, por ayudarnos a ir entendiendo, primero, lo que es un síndrome, segundo, entender que el proceso inflamatorio es clave desinflamar, y queremos agradecerle, seguramente la vamos a estar contactando más adelante. Gracias por su tiempo, gracias por su generosidad con nosotros y por ayudarnos a ir entendiendo lo que sucede con estos síndromes inflamatorios. Gracias a ustedes por contactarme, por la hermandad entre El Salvador y Guatemala. Eso nunca lo debemos perder, saber que nos tenemos los unos a los otros para ayudarnos, para darnos guías o luz y poder ayudarnos. Entonces, le mando un fuerte abrazo desde El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias.